Ya estamos terminando esta carta. Son los últimos 3 sermones, si el Señor así lo permite, este y 2 sermones más. Y hoy vamos a compartir Colosenses capítulo 4, versículo 2. Colosenses capítulo 4, versículo 2 nos dice la palabra del Señor. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Oramos al Señor. Padre, gracias por este tiempo que tú nos permites poder tener, de poder compartir tu palabra, de poder meditar en ella, de ser confrontados, consolados a través de la misma. Que tú uses mi vida para hablar a tu iglesia, para parecernos más a nuestro Señor Jesucristo y ser transformados a su imagen, y que mis hermanos, como siempre ruego, puedan estar atentos, sus oídos a la voz de tu palabra, Señor. Gracias te damos en esta mañana, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Si usted se quiere sentar, mi hermano, puede sentarse. Como bien decía, estamos casi finalizando esta carta. Y en los últimos sermones estuvimos viendo cómo las relaciones del nuevo hombre, de este creyente, deben cambiar. Cómo la suficiencia de nuestro Señor Jesucristo debe afectar la vida de este nuevo hombre, sometiéndose a Él. Esposa a su esposo, sometiéndose, el esposo amando a su esposa, los hijos obedeciendo y sometiéndose a sus papás, los padres siendo amorosos, no provocando a ira a sus hijos, los empleados obedeciendo a sus jefes y los jefes siendo justos y rectos con sus empleados. Y hoy entramos en lo que sería la última exhortación del apóstol Pablo a los hermanos colosenses, en la cual vamos a ver que esta relación o la relación de este nuevo hombre en cuanto a Dios y en cuanto a los no creyentes. Este nuevo hombre vamos a ver que es un creyente que ora, que evangeliza, que vive y que habla de manera que santifica sus relaciones y sus conversaciones con los no creyentes. Y comienza diciendo nuestro versículo 2 del capítulo 4. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverando en la oración, dice Pablo. Y esto es la primera cosa que hace un creyente. Lo primero que hace un creyente es orar. Reconocieron a Pablo que era un creyente porque oraba, dice allí Hechos. Un cristiano comprende que Dios existe y que tiene una necesidad de Dios y que necesita estar en continua dependencia de Él. Pablo aquí no está diciendo que debemos orar algunas veces. Pablo no está diciendo aquí que debemos orar de vez en cuando tengamos ganas, sino que está diciendo que debemos orar siempre y perseverar en la oración. Perseverando en la oración y velando en ella. Y perseverar significa, o nos habla más bien, de no rendirse. Nos habla de persistir en la oración, de luchar, de persistir continuamente en la oración. Si estuvimos orando por algo durante un mes, durante 2 meses, durante un tiempo, y vemos que Dios quizás no respondió, no debemos decir, bueno, ya está, no voy a orar más. Debemos seguir orando. Eso es lo que nos dice este texto. Debemos perseverar en la oración.
Y nuestro Señor Jesucristo nos muestra un ejemplo de esta verdad, de perseverar en la oración, en Lucas capítulo 18, versículo 1. Anótelo allí, yo lo voy a leer y después usted en su casa lo puede repasar. Y dice allí en Lucas: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y de no desmayar, diciéndole: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y le dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto, oíd. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Qué hermosa ilustración acerca de esta verdad. Eso es lo que nosotros debemos hacer. De la misma manera que esta viuda persistía rogándole a este juez, de la misma manera como creyentes debemos perseverar en la oración, no rendirnos, persistir cada día de nuestras vidas orando a Él. Perseverando en oración, velando en ella, dice Pablo. Y estas dos palabras, perseverar y orar, también las podemos encontrar o nos recuerdan allí el Getsemaní. Velar significa estar despiertos, estar atentos, estar sobrios, algo que los apóstoles no pudieron hacer cuando se encontraban en Getsemaní. Nos dice Marcos capítulo 14, versículo 33, que habían ido a Getsemaní los discípulos y el Señor Jesucristo. Y el Señor les dijo a sus discípulos, en el capítulo 33, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase allí la copa, el sufrimiento, ese momento, y oró al Dios diciendo que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero el versículo 37 dice el Señor que vino luego de haber estado orando. Dice, vino luego y los halló durmiendo. Y le dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Debemos estar atentos y no dormidos como se encontraban los discípulos en esta situación. Atentos cuando vamos a estar delante del trono de Dios, atentos, despiertos delante de su majestad. Pero no solo perseverar en oración, dice Pablo, no solo velar, estar atentos en la oración, sino siendo agradecidos, dice, con acción de gracias. Y él usa esta frase de acción de gracias en esta carta a los Colosenses por lo menos 5 veces. Y en primer lugar, él nos da el ejemplo de dar acción de gracias. Cuando él comienza en el capítulo 1, versículo 3, hablándole a los Colosenses, les dice que él siempre ora por ellos, dando gracias a Dios por sus vidas. Él les da un ejemplo y les dice: yo siempre doy gracias en mis oraciones por ustedes. En el capítulo 1, versículo 12, más adelante también les dice que debemos orar dando gracias al Padre con gozo. En el capítulo 2, versículo 7 les dice: por tanto, de la manera que recibieron al Señor, ahora anden en Él. ¿Y de qué manera? Arraigados, sobreedificados en Él, confirmados en la fe, como habéis sido enseñados, abundando en acciones
de gracia. En el capítulo 3, versículo 5 dice: y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados, y sed agradecidos. Y en el versículo 17 del capítulo 3 dice: todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Creo que esta es una de las mejores maneras, creo yo, de poder empezar a orar. Si a ti te hace difícil orar, esta es la mejor manera de empezar a orar, dando gracias a Dios, tratando de ser agradecido con Dios en cada momento, en cada situación que tú te encuentres, cada cosa que ocurra en tu vida, tú te pongas a pensar, piensa un motivo, piensa en una razón por la cual tú le puedes dar gracias a Dios por ello. Piénsalo, en la situación que te encuentres, en medio de la enfermedad, piensa: ¿cómo le puedo dar gracias a Dios? O gracias, Señor, que puedo ir al médico, tengo una obra social, puedo comprar los medicamentos. Gracias, a pesar de que estoy enfermo, tú me permites. Gracias. En la situación que tú te encuentres, mi hermano, dar gracias. Pensar de qué manera en esta situación yo le puedo dar gracias a Dios. No solamente quejarme y molestarme por esa situación que me encuentro. O si pensáramos en nuestro pasado, antes de ser creyentes, en la vida que vivíamos lejos del Señor, y hoy vemos que el Señor nos ha salvado, nos ha perdonado, nos ha dado nuevos deseos. ¿Cuánto tenemos para darle gracias, hermano? Si pensamos en nuestras vidas hoy, cuánto el Señor está haciendo en nuestras vidas, cambiando nuestro carácter, cambiando nuestra manera de hablar, cambiando cómo nosotros vivimos. ¿Cuánto tenemos para darle gracias? Si pensamos en el futuro, en lo que nos espera, en la eternidad con Él, en sus promesas para con sus hijos, ¿cuánto tenemos para agradecerle, mis hermanos? Creo que la lista no se terminaría jamás. Y también Pablo le dice a estos hermanos: perseveren en oración, velen en la oración, estén atentos, despiertos, dando gracias a Dios por muchas cosas que Él ha dado a sus vidas, pero también oren por el avance del Evangelio. Dice el versículo 3, orando también al mismo tiempo por nosotros. Recuerden, mis hermanos, Pablo estaba preso por predicar el Evangelio. Pablo estaba preso por predicar el Evangelio. Y él les dice a los hermanos: oren también por nosotros, por el equipo que Pablo tenía de hermanos sirviendo allí en ese lugar. ¿Para qué? Para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Si estudiamos las oraciones del Antiguo Testamento, de la Biblia, casi todas las oraciones tienen que ver con la gloria de Dios y con el avance de su Evangelio, o con su Evangelio principalmente. Pero hay veces que nos damos cuenta que el 90 o el 80%, siendo bueno, de nuestras oraciones tienen que ver con nosotros. Cuando nosotros oramos, el 80, el 90% de nuestras oraciones tienen que ver con nuestras vidas, con nuestra salud, con nuestro bienestar, con nuestra economía, tienen que ver con nosotros. Y obviamente no quiero decir, hermanos, que no debemos orar por estas cosas, o que orar por estas cosas estén mal. Recuerdo allí Juan orando por Gallo, en tercera de Juan, en la carta él dice que oraba por Gallo, Juan oraba por él, para que tuviera salud física, para que tuviera bienestar, para que prosperara, pero así como prosperaba su alma. De la misma manera que prosperaba su alma, él deseaba que prosperara en su salud y en su bienestar. Así como prospera tu alma, le dice. Muchas veces nosotros oramos demasiado, más en este tiempo, por la salud física, por el bienestar económico, personal, nuestro o de las personas. Y nos olvidamos de orar por la salud espiritual de las personas, creyentes y no creyentes, por el crecimiento de nuestros hermanos y por la salvación de los que no son creyentes. Pero yo me preguntaba,
Nosotros nos enfocamos mucho en la salud. Y obviamente está bien, sí, debemos orar. Pero ¿qué si la salud para esa persona no es lo mejor? ¿Qué si que el hermano o la persona esa tenga buena salud no es lo mejor para esa persona? ¿Te has preguntado eso alguna vez? Porque en ocasiones Dios usa y permite las enfermedades para santificar nuestras vidas. Cuando estamos enfermos, postrados en una cama, nos damos cuenta que somos débiles y que necesitamos a Dios. Nos damos cuenta que somos frágiles y que no somos todopoderosos, que necesitamos al Todopoderoso. Y Dios usa la enfermedad para cambiar nuestro carácter, para llevarnos a considerar que somos neblina, que hoy está y mañana desaparece. Él es sabio, mis hermanos. Muchas veces nos desanimamos cuando parece que Dios no contesta nuestras oraciones. Oramos y oramos, pero Señor, no contestás mis oraciones. Y nos desanimamos. Pero el problema no está en Dios, mis hermanos. Dios no se equivoca, Dios es sabio, Dios es perfecto. El problema es que pedimos mal. El problema es que pedimos muchas veces para gastar en nuestros deleites, como dice Santiago en su carta. Pedimos mal. Cuando pedimos por nuestra casa, cuando pedimos por nuestro trabajo, cuando pedimos por nuestro coche, cuando pedimos por nuestra salud, muchas veces eso no es lo mejor para nosotros. Entonces Dios no nos da eso, porque Él es sabio, porque Él sabe qué es lo mejor para ti y para mí, porque Él nos hizo, Él sabe cómo pensamos, Él sabe cómo somos, Él sabe que somos pecadores, Él nos conoce y Él nos ama por sobre todas las cosas. Cuando Dios no nos da lo que queremos, aquello por lo que oramos tanto, nos quejamos. Comenzamos a quejarnos, pero si pedimos conforme a la voluntad de Dios revelada en su palabra, es muy probable que Dios responda nuestras oraciones, como pasa aquí. Y aquí quería llegar, como pasa aquí en el versículo 3. Pablo está pidiendo, la petición de Pablo es que el Señor le dé la oportunidad de poder hablar de Cristo, de poder proclamar el Evangelio, que el Señor le pida, le abra puertas, dice, le dé oportunidades para proclamar, traiga personas, le presente momentos para hablar de Él. Pablo aquí está en la cárcel, hermano, piensa en esto, está en una cárcel, en una casa, podríamos decir en una prisión domiciliaria, está privado de su libertad, no puede hacer lo que él quiere, está preso. Y él no pide aquí, hermanos, oren para que pueda ser liberado de esta cárcel. Hermanos, oren por mis necesidades. Pablo pide que el Señor le abra puertas, le dé oportunidades para hablar de Él. Para hablar de Él. Y esto es maravilloso. Y aún más maravilloso es ver que esta petición fue contestada por Dios. Porque si tú vas allí a Hechos capítulo 28, en el versículo 30. Allí Lucas está narrando que Pablo estaba en Roma y obviamente estaba preso. Y es donde escribe estas cartas. Y dice los últimos dos versículos de Hechos capítulo 28, versículo 30, que Pablo permaneció 2 años en ese lugar preso, en una casa alquilada, y recibía a todos los que él venían. ¿Y qué es lo que hacía cuando recibía a estas personas? Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo. ¿Y de qué manera lo hacía? De la manera que él pidió que los hermanos oraran, abiertamente y sin impedimento. Es maravilloso ver cómo el Señor responde a aquellas oraciones que son conforme a su voluntad, conforme a su gloria, que le van a traer gloria a Él, que van a traer progreso a su evangelio. Es maravilloso ver esto, hermano. El Señor le abrió puertas y respondió su oración. Y nos dice el versículo 5 ahora: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Él les dice que este nuevo hombre debe llevar una vida ejemplar,
de acuerdo a lo que dice ser, que acompaña lo que predica, que acompaña lo que Él dice ser. Hay una frase muy conocida que dice: tu vida habla tan fuerte que no me deja escuchar lo que tú dices. Hermanos, tenemos que ser íntegros en nuestras vidas. Íntegros. Constantemente estar pensando en lo que hacemos. Más aún con los no creyentes. ¿Para qué? Para poder hablarles del Señor Jesucristo. Andar sabiamente con el propósito de poder hablarles del Señor. De hablarles del Evangelio. Que lo que hagamos sea de una manera sabia para buscar oportunidades para hablar con las personas del Señor. No sé si tú te has puesto a pensar alguna vez en qué manera tú puedes sacar conversaciones con tu vecino. Porque esto es lo que está diciendo Pablo aquí. O sea, busca oportunidades para piensa en cómo aprovechar cada momento para hablar con los no creyentes. Eso es lo que le está diciendo. Redime las oportunidades que tienes, aprovéchalas, utilízalas bien, sabiamente, para hablar de Él. ¿Cómo podemos hablar con nuestros vecinos? ¿Cómo podemos sacar charlas con nuestros compañeros de trabajo, de la escuela, con el kiosquero, con el panadero, con el ferretero, con el albañil que va a trabajar a casa? ¿Cómo podemos sacar conversaciones para hablarles del Señor? Cuando el vecino está cortando el pasto ahí, arreglando su jardín, y yo lo veo ahí, ¿qué hago yo? ¿Qué hago? Bueno, voy a arreglar, no sé, hago que junto las hojas, aunque no hay, para poder hablarle, para entablar una relación y hablarle del Señor. O en el trabajo, ahí en el horario de almuerzo. ¿Qué hacemos? Buscamos ahí charlas, conversaciones, para poder iniciar una conversación y hablar del Señor. No solamente buscar oportunidades y aprovecharlas, sino también tenemos que aprender a hablar en poco tiempo. Escuchaba en estos días un ejemplo de un pastor que él decía que había tenido la oportunidad de cenar con un no creyente. Y ella había planificado en su mente, bueno, ahora nos sentamos y la cena puede llegar a durar 1 hora, decía él. Y bueno, media hora comemos, charlamos ahí de la vida, de su familia, no sé, del trabajo. Y la otra media hora yo le hablo del Señor. Yo le predico el Evangelio. Comieron y terminaron de comer y resulta que vinieron amigos de esta persona y ya empezaron a hablar de muchas cosas y ya se fue el tiempo y dice que él nunca más vio a este hombre. No aprovechó esa oportunidad que tuvo de hablar. Debemos también aprender a hablar en poco tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces vamos a encontrar personas que la vamos a ver una sola vez y por 5 minutos quizás. 2 minutos. Y tenemos que aprender a hablar allí del Evangelio en 2 minutos, en 3, en 5. Hablarles del Señor. Hablarles. Tenemos que aprender. Nos dice el versículo 6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debe responder a cada uno. Nos dice aquí Pablo que debemos hablar de manera tal que preservemos nuestras conversaciones con los no creyentes, con los demás. Que santifiquemos nuestras conversaciones, que santifiquemos el lugar donde vayamos. En primer lugar, dice que nuestra palabra siempre debe ser con gracia. Todo lo que decimos debe ser motivado por la gracia de Dios, la gracia que Dios un día tuvo con nosotros. Debemos ser amables, buscando siempre el bien de las personas, siéndoles de bendición. Obviamente, lo primero, si es no creyente, buscando que escuche el Evangelio. Eso es lo mejor que una persona no creyente puede escuchar. Hemos recibido gracia, hemos sido perdonados gratuitamente. Esa es la gracia que debemos demostrarle a otros. Esa misma gracia que un día Dios tuvo con nosotros, mostrarle a los no creyentes y a otras personas. Esa misma misericordia que un día el Señor tuvo para contigo, para conmigo, debemos demostrar para con los demás. Debemos hablar con gracia.
Y hablar con gracia significa, es darle lo que no merece. El Señor nos dio la salvación que no merecíamos. Él nos dio una salvación que ninguno de nosotros merecíamos. El perdón que no merecíamos, la misericordia que no merecíamos, el amor que no merecíamos. De la misma manera debemos ser para con los demás. Misericordiosos, llenos de gracia, llenos de amor. Y el responder y el hablar con gracia quiere decir responder en amor cuando nos tratan mal, responder en amor cuando nos gritan, cuando nos maltratan, responder en amor aunque a nosotros nos cueste, aunque se nos haga difícil, aunque nuestro orgullo se comience a querer salir de nosotros. Hablar con amor es dar al mundo el Evangelio. Aunque tú muchas veces dices, pero no lo merecen, pero no merecen que les hable del amor de Dios. Tú tampoco, y yo tampoco, merecíamos el amor de Dios. Tampoco merecíamos que una persona viniera en alguna oportunidad a hablarnos del Señor. Tampoco lo merecíamos. Sin embargo, el Señor en su amor y en su misericordia envió a una persona a hablarnos de Él. También dice que debemos hablar, que nuestras palabras deben ser sazonadas con sal. Nuestras palabras deben tener sabor de la gracia de Dios, llenos de la gracia de Dios. Pero creo que en los días de Pablo la sal no era más bien principalmente utilizada para dar sabor. En el tiempo de Pablo la sal era principalmente utilizada para preservar los alimentos. En ese tiempo no había heladeras, no había freezer. Y las personas preservaban los alimentos con la sal. Y yo creo que es este el sentido que Pablo le quiere dar aquí, que nuestro lenguaje debe preservar las conversaciones con los demás, debe santificar las conversaciones con las personas, debe santificar nuestras relaciones con los demás. Si vivimos como creyentes y hablamos como creyentes, eso es lo que va a pasar. Vamos a preservar las conversaciones, las relaciones con los demás. Muchas veces nos ha pasado, creo a muchos de nosotros, cuando estamos en la casa de un familiar. Muchos tenemos familiares boca sucia. Y están ahí y se les escapa una palabrota. Y el otro familiar dice, no, ellos no dicen malas palabras. O en el trabajo, cuando están los compañeros ahí hablando cosas horribles y ven que vos te acercás y bueno, no, ahí viene el santurrón, ahí viene el pastorcito, no. Él no habla estas cosas, ¿no? Muchas veces pasa eso, ¿o no es así? Muchos se ríen porque nos ha pasado con nuestros familiares. Y eso es bueno que pase, hermano. Cuando pasa eso en nuestras relaciones con nuestros familiares, o en el trabajo, o en la escuela, donde te encuentres, con personas que te conocen, eso es bueno que pase. Porque estamos haciendo justamente lo que nos dice el texto que debemos hacer. Preservar nuestras conversaciones, santificándolas. Porque seguramente si nosotros no estuviéramos allí, esas conversaciones serían terribles, llenas de pecado, llenas de maldad. Y termina diciendo Pablo, para que sepáis cómo debe responder a cada uno. Y esto en primer lugar me sonaba raro. Digo, ¿cómo debes que yo tengo que vivir y hablar de tal manera para luego de que yo hablo tengo que responder? ¿Cómo funciona esto? Yo hablo y me respondo, como muchas veces nos pasa, ¿no? Hablamos y nos respondemos a nosotros mismos. ¿Cómo funciona esto? Es que si nosotros vivimos y si nosotros hablamos como creyentes, como la palabra de Dios nos dice, las personas se van a preguntar. Te van a preguntar a ti, ¿por qué no hablas así? Muchas veces nos pasa en el trabajo o a un conocido. Tú lo escuchas ahí con una tonada media cordobesa y decimos, vos sos de la provincia, ¿no? Vos sos de Córdoba. O escuchamos ahí una tonada y decimos, este es de la provincia. Y vos no sos de acá, vos sos de alguna provincia, ¿no? Porque reconocemos que su tonada no es
la común que nosotros escuchamos, o es cordobés, o es del Paraguay, o es del Corriente, diría. La tonada como habla esa persona nos lleva a preguntarnos, este no es de acá. Lo mismo pasa con las personas, cuando nos escuchan hablar, cuando ven nuestras vidas. Este no es de acá, tienen que decir, este es del cielo. Este es del cielo. Este es un hijo de Dios. No sé si se lo dicen, pero por lo menos no tendrá que preguntar, ¿por qué vos no hablás como hablan todos? ¿Por qué vos nos decís malas palabras como todos decimos acá y te reís de los chistes verdes que nosotros decimos? ¿Por qué vos no pensás de la manera que todos piensan y actúan acá? ¿Por qué tus palabras son distintas? ¿Por qué vos cuando te hablan mal respondés de una manera amable y no te enojás? ¿Por qué vos nunca te enojás? A veces te preguntan. Vos parece que nunca te enojás en el trabajo. Y ahí es cuando el Señor nos da la oportunidad de poder hablar de Él. ¿Sabes por qué yo hablo como hablo? ¿Sabes por qué yo vivo como vivo? No porque soy un monje, porque yo vivía como tú vivías. Porque yo soy un pecador que estaba lejos de Dios, que no amaba a Dios y que no me importaba decir una palabrota, hablar y pensar como piensan todos. No me importaba, me daba lo mismo. Pero por la gracia de Dios un día pude entender que sin Dios yo estaba perdido, alejado de Dios, y mi castigo iba a ser el infierno para siempre. Pero en su gracia Dios me salvó. En su gracia Dios me perdonó y me transformó y me cambió. Esto que yo puedo hablar, esto que hoy puedo pensar, no es en mi fuerza, es que Dios me cambió, me transformó. Y aunque vos no lo entiendas, yo tampoco lo entiendo, pero Dios lo hizo y es algo que Él puede hacer aún en tu vida. Y ahí es la oportunidad de poder hablarle de Él. Por eso es que debemos estar preparados para responder, como le dice Pedro allí en su carta a los hermanos. Preparados para responder a todos aquellos que demanden respuesta de nuestra esperanza. Preparados, conociendo la palabra de Dios, conociendo el Evangelio, para que cuando las personas te pregunten, ¿por qué vos hablás como hablás? No, es que yo soy santo, 3 veces santo. No, es que vos sos y somos como somos porque amamos a Dios y no le queremos ofender. Esa debe ser la motivación de un creyente, de por qué hablamos como hablamos. No por querer ser mejor que otro hermano, mejor que otra persona. No es que yo soy mejor que vos, yo soy más santo que vos. No, porque todos somos pecadores. Pero por la gracia de Dios, Él nos ha salvado y nos ha cambiado. Y ha cambiado esa mente pervertida y nos ha dado un nuevo deseo de amarle a Él y de hablar como Él quiere que hablemos. Y debemos estar preparados. Prepararnos, hermanos. Estén preparados, porque las personas, si tú vives de esta manera, te van a preguntar. Van a ver en tu vida algo distinto, en tu lenguaje, en tus palabras. Le va a hacer ruido y se van a acercar a preguntarte, ¿por qué eres como eres? Y ahí tienes que estar preparado y dispuesto para hablar de Él. El nuevo hombre ora, persevera en oración, está atento, alerta, sobrio en la oración y es agradecido con Dios. No solamente por las bendiciones materiales, sino por las bendiciones espirituales, eternas, por sobre todas las cosas que Él nos ha dado. Este nuevo hombre ora por el avance del Evangelio principalmente. Sí, oramos por la salud de los hermanos, por nuestra salud, por nuestra prosperidad, pero principalmente oramos por el avance del Evangelio. Que el Señor nos dé oportunidades, no solamente a nosotros, sino a los misioneros, pastores, líderes en las iglesias, para proclamar el Evangelio, a cada creyente, a proclamar el Evangelio, que el Señor le dé oportunidad. Este nuevo hombre aprovecha las oportunidades, busca oportunidades, busca ocasiones, momentos, lugares para hablar del Señor, y sus palabras son palabras que preservan, santifican las relaciones y las conversaciones con los no creyentes. Y esto es lo que Pablo nos quiere animar y exhortar en esta mañana. Así que oramos al Señor y que podamos meditar en esto, mis hermanos. Meditar principalmente en nuestra vida de oración. Si estamos desmayando, hoy el Señor nos anima.
Vamos, hermano, persevera, continúa, lucha en la oración. Sea agradecido con el Señor. Ora por el Evangelio, por los hermanos que predican, por ti también, para que puedas hablar del Señor. Y para que el Señor nos ayude a vivir de tal manera y a hablar de tal manera que las personas del mundo se pregunten: ¿de qué ciudad es este? ¿De dónde vino este loco? Y ahí nosotros podamos decir de qué ciudad somos, de la ciudad celestial. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, por tu palabra, por tu amor. En verdad eres bueno y amoroso, porque nos confrontas, pero también nos animas.